Me encanta la dirección de fotografía. Y me acuerdo mucho en una buseta, rumbo a mi casa después de salir del canal RCN, que dije, quiero ser director de fotografía. Y a los 15 minutos dije, ¿en qué me metí? Ese paso me encantó del análogo al digital, porque para mí todo esto hoy en día es una traducción de lo análogo. Si tú tienes el vocabulario, y me fui en un momento donde, pero ¿cómo se va a ir? La mejor telenovela, usted el operador principal de la mejor telenovela que se ha hecho, ¿verdad? No, pero yo tengo claro ya mis cosas y me fui. Muestro ese corto, me imagino la cámara, ¿qué cámara usaste? Después les digo, ¿y eso es que como steady? Después les digo, no, buenísimo, y tal. Eso fue hecho como la vez, Iván, mira, es que llevamos 2 horas acá montando esta escena. Y yo decía por dentro, ¿cómo le digo yo que quiero cambiarlo? Hablaba yo con alguien, ¿sabes? Con respecto a lo económico. Y entonces, oye, hay tanto para el proyecto. Y yo le dije, no te lo vayas a tomar personal. Es un número más la dirección de fotografía. Bienvenidos al Llamado, otro capítulo. Estamos en Bogotá y estoy con muchos amigos de este medio, gente que conozco de hace mucho tiempo y lo estoy trayendo a estos capítulos del Llamado para que puedan conocerlo, saber de primera mano toda su información. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo. Todos son especiales, pero es que este es un amigo que conozco. Bueno, nos conocemos desde que somos muy chiquitos, hace muchos años, yo creo que más de 20 años, ya me va a confirmar él, nos conocemos y son mucha experiencia, son muchos años, nos conocemos, tenemos muchos amigos en común y hoy está con ustedes el señor Iván Quiñones, director de fotografía. Iván, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Gracias Pancho, por la invitación. un gusto que estés aquí. Venimos hablando de este capítulo, creo que desde el año antepasado. Sí, ya Estuvimos hace como rato. en la pre de una película que finalmente no se pudo hacer y ahí hablamos, no, grabamos mañana, no, grabamos este capítulo contigo. Bueno, lo pensamos, lo estuvimos planeando, pero finalmente no lo pudimos hacer. Hermano, los tiempos de Dios son perfectos, dicen por ahí, aquí estamos, vamos a tener una charla. Iván Quiñones es director de fotografía de muchas películas, ha hecho televisión, pero sobre todo cine colombiano. Entonces yo sé que hay una perspectiva única con el tema de cine colombiano que nos va a dar Iván. Iván, para que la gente te conozca, cuéntame, ¿quién es Iván? Iván Quiñones es un ser humano ante todo, sensible, apasionado del cine, lo amo, es mi oficio. Y pues bueno, también es una persona papá, hijo, esposo, muy consciente cada vez. Creo que eso me define hoy en día, muy consciente de dónde estoy, con quién estoy, qué hago, qué consumo, ¿no? Porque el consumo es visual, es auditivo, es de muchas formas. Entonces sí, el consumo es espiritual también, ¿no? Muy consciente cada vez más y me gusta, me caigo bien hoy en día. Iván, tú has hecho mucho cine. Dime algunos nombres de las películas donde ha aparecido tu crédito como director de fotografía. No, pues hay varios, ¿ok? Pero entonces yo creo que antes que la cantidad, porque en esto eso es una cuestión muy importante, ¿no? Es no tanto el reconocimiento tampoco, ¿ves? Sino lo que tú diste en ese momento fue en ese momento. Claro. La primera película que yo hice se llamó En Coma. En coma. ¿Ok? Y fue una película en ese momento, pues el reto más grande de haber tomado la decisión de irme pues por la dirección de fotografía. Yo era operador de cámara. Y siempre también me fui por el lado del cine. Entonces, ¿qué se hacía en cine? Los comerciales, los videos musicales de artistas, muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, esa fue mi primera peli. Reto grande, ¿por qué? Porque pues fue hace, no sé, como 15 años, la primera, y fue en Medellín. Tenía una temática que para el momento ya incluso estaba trillada, que era pues este hablado paisa lleno de groserías y de terminaciones vulgares en realidad y todo, Sí. que sí está ahí, porque pues, eso no es negarlo. Sí está ahí y estaba todo el tiempo, además porque digamos lo que había un barrio popular, por decirlo de alguna manera,
que fue protagonista. Entonces, no quedaba en la montaña, sino quedaba ahí al lado del aeropuerto de Olaya. ¿Okay? Pero era un barrio popular, haz de cuenta una comuna, lo que allá se llama abajo. Y era ese Iván, ¿sí? Con ya una formación y siempre a la expectativa de la primera oportunidad de rodar la ópera prima, porque yo ya había rodado otras películas, claro, pero como asistente de mis maestros, como operador de cámara, pero no como director de fotografía. Como director de fotografía. Entonces, por eso fue el reto grande, porque para llegar ahí se pasa por un mundo de circunstancias, de cosas, yo digo siempre que hay unos ideales. Y ahora que entiendo que también este podcast lo ven muchos jóvenes, la dirección de fotografía es algo que atrae mucho, Es como que en su gran mayoría muchos quieren ser fotógrafos, ¿ok? Y hay algo interesante, ¿no? Porque en esa búsqueda, ¿cómo te dan esas oportunidades? ¿Cómo te las buscas, ¿no? ¿Cómo las encuentras? Y no es solamente con los amigos, pero sí, claro, con personas a las que les caes bien, a lo mejor formas una relación, a veces no íntima, de amistad, pero que creen en ti y que en su momento de hacer las cosas te llaman. ¡Wow! Entonces, claro, eso vino de una manera incluso, nada es de golpe, ¿no? No, sino que hay algo que antecede. Y para yo llegar a esa primera oportunidad fue porque le fui a ayudar a alguien que también conocemos, me acuerdo mucho, en un cortometraje. Y ese día era domingo, día de descanso en el canal donde estábamos. Okay. Cumpleaños de mi esposa en ese momento. Y usted se fue a ayudar. Pues es que me dice, no sé, el sábado. Ay, Bancho, yo no te dije por qué sábado y qué tal, pero es que mañana ruedo mi cortometraje y qué tal. ¿Y por qué no me dijo antes? Y no, yo con almuerzo. No, y pues me dio como, dije, mira, voy a hacer una cosa, voy a hablar con mi esposa y entonces me escapo en la mañana unas 2 o 3 horas y me escapo en la tarde unas 2 o 3 horas. Y voy al almuerzo y así fue. Así fue que hice ese cortometraje y en el cortometraje había un paisa. Desnudos, ambos protagonistas desnudos pintados de blanco, con una guitarra el uno tapándose y el otro con otra guitarra, o sea, y maquillados y tal. Era un corto muy psicológico, ¿ok? Y claro, en mis escapadas, pues yo llegué por decir algo, a las 9 de la mañana y ya habían empezado. Y llegué yo, viejo Ivancho, tal, es costeño también, sí. Mauricio. Sí, claro, Mauricio. Y ¿qué? No, Iván. Y cuando empiezo yo a mirar, y claro, ¿cómo la ves, Iván? Mira, es que llevamos 2 horas acá montando esta escena y la luz y que no sé qué. Y claro, yo veía a los muchachos pues volteando y tal. ¿Y cuánto llevan montando? 2 horas. Y yo decía por dentro, ¿cómo le digo yo que quiero cambiarlo? Pero pues, y le dije yo, ¿me das 15 minutos? No habían terminado. Y voy a cambiar. No me hagas esto. ¿Cómo así? Es como yo la veo. Y mira, además, tim, pum, 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 pam, pam, pam. No, me la vendiste. 15 nomás. Hagámosle. 15, pum, pam, pam, pam. Yo mismo allá volví con los muchachos, pam, 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 pam. Pum, lo hicimos y efectivamente funcionó. Chao, me voy a almorzar con mi esposa, pum, 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 pum. Vuelvo a las 3 de la tarde, 4 casi. Y lo mismo. Una escena igual. Y yo, ¿cómo le digo? Y otra vez. Otra vez. Y pum. Y ahí hablé y me quedé hasta las 7 de la noche. Hicimos unas escenas en un baño también y tal. Porque era muy psicológico. Sí. Y este actor paisa, ¿cómo? El actor paisa estaba ahí, me imagino que es el que te terminas claro, con... es que ahí fue donde nos caímos tan bien que me dijo, tengo un guión y una película, lo que pasa es que ya tengo el fotógrafo, parece que va a ser un venezolano y no sé qué. No importa, pues lo que se te ofrezca a tus órdenes y qué tal. Bueno, así quedamos. Corte A. Voy yo saliendo, vivía al norte en Bogotá y me vine, porque yo vivo fuera de Bogotá casi todo el tiempo. Y voy cogiendo el Transmilenio y en el puente peatonal el paisa con la novia de la mano.
Yo, ¿qué hubo, paisa? ¿Qué hubo? ¿Y usted qué hace acá en Bogotá? Y, no, que es que vengo a un casting a Caracol, que no sé cómo, que... ¿Y qué? ¿Qué hubo de su película? ¿Ya la rodó? Porque pues pudo haber pasado un año más, no sé. No, si te contara, ¿qué tal? No, eso mejor dicho. ¿No? ¿Y dónde vive? No, aquí arriba. Pues estoy a 3 cuadras, venga, dame su número. Chao, chao, chao. Esa noche fui al apartamento de esa persona. Nos vimos, nos saludamos. Había un extranjero, un finlandés, la esposa y un muchacho, un amigo de ellos de Medellín. Y me cuentan que tienen la película, que ya la tenían casi para rodar y que el socio que tenía, que era el que ponía los equipos y ponía no sé cómo y qué tal, y al director de arte también, qué tal, se fue del proyecto y qué tal, y estaban en las cenizas. Ahí Y yo, pudiste, pero, no, entraste pues a ese ahí, parche ahí. no, no, pero entonces verlos en esa situación también, y yo también queriendo hacer cine y veo un proyecto en esas, Un largo. y yo digo, venga, ¿y qué pasó? Pero, y bueno, listo, tenía los equipos y el arte, ¿por qué? O sea, entonces, ¿qué no tenemos? O sea, venga, ¿qué necesitan? Y entonces dice, pues no, pues es que no tenemos director de arte. Digo, espérese. Pum, 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 listo, tenemos director de arte. Ay, el man pues era el mejor amigo del sonido, no sé qué. Venga, llamemos a tal. Listo, Sonido. tenemos sonido. Y empieza eso. Esa misma noche, ellos hicieron como, wow, pero no, de ahí para adelante fueron 5 años. Es que eso también hay que ponerlo en contexto y a eso quería llegar también con esos ideales. Y tú lo sabes más que nadie. ¿Sí ves? O sea, yo duré acompañando a Juan David 5 años hasta Hasta que que la llegaron a hacer la rodamos. película. Ivancho, tú arrancabas ahorita diciendo como que cada cosa te va llevando. Ya estamos hablando de tu trabajo como director de fotografía en coma, pero esas cosas que te van llevando, yo quiero saber si tú comenzaste, no te llevaron, sino tú forzaste, tú comenzaste a agregarle granitos de arena para que esas cosas te llevaran a la dirección de fotografía desde que eras camarógrafo, o sea, tu ojo, tu aporte dentro de la escena, tu aporte dentro de, hacia el director, hacia el mismo fotógrafo, era con una visión más de director de fotografía. Claro, Y ahí vas construyendo ese claro, camino. indiscutiblemente yo tengo un antes, ¿no? Entonces, se vieron la película Cinema Paraíso. Sí. Esa es mi película. Yo lloré cuando vi esa película por primera vez, porque yo viví lo que ese niño vivió en Chiquinquirá, Boyacá, de donde yo soy. Yo veía las películas al lado del proyeccionista por el vidriecito ese donde sale la luz del proyector y para que el proyeccionista vea abajo, yo las veía ahí. Entonces, desde ahí viene el gusto por la foto fija. Ok. Entonces, claro, cine, foto fija, bla, bla, bla. Claro, termino bachillerato y ¿qué va a hacer? Tal la vaina y no, yo a cine y fotografía, televisión y fotografía en la Universidad Nacional. Pero no han abierto la carrera, vienen con eso y nada, y esas huelgas y no sé cómo. Yo quiero estudiar eso. Nada, que la abrían. No, que el próximo semestre abren. ¿Y qué hace mientras tanto? Talleres de foto fija. Y taller de foto fija. Entonces, pues claro, eso me obligaba. En mi casa siempre hubo una cámara de foto de lente intercambiable. Siempre. Mi papá ni mi mamá, nadie era fotógrafo. Pero había un gusto por la foto por mi papá. Mi papá le hacía foto a mi hermana hasta enferma. ¿Ok? Sí. Entonces, eso viene de ahí, ¿sí ves? Entonces, claro, rápidamente salgo yo. Entonces, no abrían la carrera. Listo. Foto fija. No abrieron la carrera. ¿Qué va a hacer? Y todavía mi padre me ayudaba económicamente. Dije yo, no, pues algo que tenga como que ver, como afín con la vaina. Y alguien por ahí, una amiga y tal, no, que publicidad. Me presentó a publicidad, a la única universidad que me presenté en la y pasé. No me presenté a ninguna otra y pasé. Y duré ahí 4 semestres, no terminé el quinto de publicidad. ¿Por qué? Porque conozco a la mamá de mi primer hijo y me alejé 2 años de ese tema del cine, de la Del foto, cine, del de la tal. foto. Sí, eso sí, nunca dejé el contacto ni con la sala de cine, ni con formarme, ni con hacer Ya fotografía. tenías cámara. Todo el tiempo. Y yo era muy negociante, entonces, no, que esa bicicleta, vale tanto y tal. No, pero déjeme, esa cámara es suya, sí, venga, pues tome, deme tanto y tal. Nunca me faltó una cámara de fotos, nunca. Entonces, de hecho, cuando entro yo, me voy, bueno, la vida me llevó a Argentina. En Argentina me ennovié con una foto fija, terminé trabajando de foto fija, cosa que solamente en mi vida ya lo hice.
Nunca, nunca. ¿Sí ves? ¿De fotofijas de algún rodaje? No, O no. Alguien que me recomendaba y con una tarjeta y la vaina y voy a decir algo que cuando lo escuché, pero bueno, haciendo de todo, ¿no? Lo que hace un fotofija y más hace 20 y pico de años, 26 años, más, 30 años, 30 y pico años, que era fotos de bautismo, de la boda, del tal, de lo... de evento, lo que sea. Claro, claro, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Decido quedarme a vivir en Argentina, pero tengo que hacer unos documentos y me vengo a Colombia. En ese momento ni el internet ni la comunicación era Sí, igual, hace mucho tiempo, ¿ves? Entonces llego y digo, bueno, tengo que buscar, ¿verdad? Cómo solventar, porque ahí ya nada, papá, ni nada, 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 eso pasaron décadas, ¿sí ves? Entonces, claro, entro al canal RCN ok. de asistente de cámara. Ya con una formación, ya con, ¿sí ves? Con una visión ya. Claro, claro. Entonces, claro, cuando asistente de cámara de una telenovela. ¿Ves? Entonces, pum, 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 paso por ahí rápidamente, pum, 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 y me hago camarógrafo después. Y me convierto en pues, de los primeros del canal y la vaina, y llego a proyectos donde el perfil desde la asistencia era de que yo no quería las telenovelas, no porque no me gustaran o no me, pero yo sentía que el cine era en los comerciales, entonces yo me volví asistente de la cámara de comerciales del canal RCN. Del in-house, de la gente que Claro, trabaja. entonces esa fue gran parte de mi formación muy importante, ojo, porque entonces cuando tú trabajas o estudias y más en ese momento, ¿ves? Entonces era eso. ¿Cómo me formé yo? Pues claro, yo tenía a veces 2, 3 comerciales a la semana donde eran 2, 3 directores diferentes y 2, 3 fotógrafos diferentes. Y donde a veces eran extranjeros, el argentino, el chileno, el español, el brasilero, que venían a Colombia y Con su contrataban los experiencia, servicios con su del... visión. Claro. Y pues yo sentado en la cámara, operándoles la cámara, pues yo miraba el equipo que pidió este fotógrafo, cómo puso la luz, cómo se veía. Y todo el ejercicio, además por eso, porque se hacía en cine. Claro. Y después también en video. Que viví el paso en carne propia del análogo al digital. Entonces, claro, rápidamente todo eso siempre me ha gustado estudiar y siempre me ha gustado saber qué hay dentro del micrófono. No solamente que lo prendo acá y tal, sino, y siempre me fui por ahí. Entonces yo conocí las cámaras desde adentro, las ópticas desde adentro, el Steadicam desde adentro, todo desde adentro en cuanto a estudiarlo y después a someterlo, más que, ¿sí ves? A no dejarme someter por la técnica. Eso fue el reto grande. Entonces, claro, empiezo yo en este, wow, me encanta la dirección de fotografía, ¿ok? Y me acuerdo mucho en una buseta, rumbo a mi casa después de salir del canal RCN, que dije, quiero ser director de fotografía. Y a los 15 minutos dije, ¿en qué me metí? Conmigo mismo. Digo yo por la honestidad conmigo, ¿entiendes? Ivancho, cuando un profesional, una persona, hablando profesional, porque ya tú estabas en el negocio, ya estabas operando cámara, ya hacías parte de la industria, cuando un camarógrafo toma la decisión como que, ok, ya no soy más camarógrafo, voy a ser director de fotografía y tú decides, quiero que me contraten y me vean como un director de fotografía. Esa transición, ¿cómo se hace? O sea, para que la gente diga, ya tú comienzas a decirle a la gente, no soy camarógrafo solamente, soy director de fotografía. Ahí Dios, porque creo mucho en Dios, me puso como operador de cámara. ¿Para qué? Para que sacara esa conclusión. ¿Sí ves? O sea, entonces, para mí, un asistente de cámara debe pensar como camarógrafo. Un camarógrafo debe pensar como fotógrafo. Y un fotógrafo debe pensar como un director. No porque quiera ser director Es la necesariamente, visión. tal cual. ¿Ves? Y es eso. Entonces, claro, ¿qué hacía yo desde mi cámara? Cobijar a mi fotógrafo. Siempre. Cuidarle el plano. Con arte. Con tal. Mire, se está viendo allá, tal, tape eso allá. Le molesta si pedimos una lucecita, una lamparita que la acabaron de traer. ¿Cómo así no la han traído? Ay, gracias, Iván y tal. Mira, cuando hicimos el dolly, un brillito entró allá, si mueven el... ¿Sí ves? Cuidar el plano.
Cuidar la decirle, iluminación, la sí, fotografía. Ivancho, bien, pero es que todavía no. ¿Y qué pasa si desde acá contrapicado? Y que, uy, gracias, no la había visto desde ahí, se ve. ¿Y qué tal si tal cosa? Siempre porque es que yo voy a decir algo. Me puso en la cámara como a otros los puso en la luz. ¿Ok? Porque para llegar a ser fotógrafo no necesariamente se llega ni por la cámara ni por la luz. Se puede llegar por cualquier parte. Pero sí hay dos campos grandes, que es la iluminación y la cámara. La cámara. Y la mayoría llegamos a través de esas dos. O convirtiéndonos en gaffer y después fotógrafos, o en operadores de cámara y luego fotógrafos. Entonces, claro, eso me hizo, ¿sí ves?, sobresalir al operar cámara, cuidar la calidad del movimiento. Trabajé con un director que quiero mucho y lo respeto mucho, Oscar Azula, gran director de comerciales, más que todo hace él. Pero yo después de operar cámara a Oscar, en ningún lugar del mundo me ha quedado grande operarle cámara a nadie, por la exigencia y por el cuidado en el plano. De los más exigentes con que yo he trabajado en la cámara, Oscar Azula, en el mundo, en todo lo que conozco. Y la exigencia es que en el movimiento, sí, la en exigencia el es que plano inicial, corte por izquierda, corte por abajo, muevan el dolly a izquierda, ese es el plano inicial. Vamos, plano final, corte por izquierda, por derecha, tal, ahí llegamos, ese es el final. En una grúa, en un dolly, en un steady, con cámara, como sea. Plano inicial. Y que se repite 20 veces a veces, ¿ok? No tienen que decirte más de una vez. Iván, acuérdate, corta por izquierda, corta por... No, con una sola vez que me dijeran, ya. Plano inicial es este. Claro, entonces si ves plano final es la este. exigencia en operar una grúa, donde tú llevas un joystick y era el movimiento, y no es que llegas y queda, no, tac. Y en cine, aparte de todo, ¿sí ves?, donde la película va comiendo un presupuesto impresionante. Tienes 2 minutos para porque hacerlo nunca tuvimos laboratorio en Colombia para revelar y nos tocaba mandarlo afuera. Y los costos eran muy altos. Entonces, mira, se te pasaba el dedo en una claqueta y ya la productora, Iván, amaneció hoy como... porque era una claqueta, pues por eso, claro. Porque los pies de película eran un significado económico muy grande y de responsabilidad también. Entonces, ese paso me encantó del análogo al digital. Porque para mí todo esto hoy en día es una traducción de lo análogo. Si tú tienes el vocabulario, tú traduces. Claro, ese vocabulario puede variar y ha variado. Sí, pero si tú vives al día con el vocabulario y es eso que dices, para mí el vocabulario es el lenguaje, es la semiótica, la simbología, la psicología del color, todo lo que encierra, ¿sí ves?, el trabajo de un director de fotografía. Entonces, claro, cuando yo digo, ¿cómo doy ese paso? Porque entonces, esta no es la palabra, pero sí para que entiendan, ya estaba encasillado como camarógrafo, como operador de cámara, y ya hacía cosas de foto. Y no me daban oficialmente el crédito. Oficialmente. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hago para convertirme en director de fotografía? Entonces, definitivamente tengo que alejarme del entorno que me conoce, que era 90% canal RCN. Televisión. ¿Y qué hice? Pues me fui del canal. ¿Sí ves? Y me fui en un momento donde, pero ¿cómo se va a ir? La mejor telenovela, usted el operador principal de la mejor telenovela que se ha hecho, ¿qué tal? No, pero yo tengo claro ya mis cosas, ¿qué tal? Y me fui. ¿Y lo decías en ese momento? ¿Lo expresaste? A la gente que estaba alrededor le dijiste, no, es que quiero buscar mi camino. Claro, y el director, la productora, los actores, todos me dijeron, está demorado, si se va a ir a estudiar y a ser director de foto, váyase. Lo sentimos por nosotros, porque chévere. Me hice una despedida. Bueno, no te imaginas. Pero sí ves, entonces, ¿qué hice? Dije no a eso. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, claro, cuando yo renuncio al canal y me voy, ¿sí ves? Yo digo sí, ¿y qué va a pasar mientras tanto? Entonces dije, definitivamente solo voy a operar cámara en cine. Nunca más en TV, ni en video, ni en nada. Solo en cine. Y llego a Colombia y a los 2 días me estaban llamando a operar. Después de 7 meses duré fuera del país. A operar una cámara de cine de comerciales. La última que había salido, ni conocía yo la cámara de cine. ¿Qué cámara? Era una
de 16 milímetros, era Arri, la B. Ay, puta, ¿cómo era que se llamaba? Es que no, hace tanto tiempo, hermano. Sí, Y había llegado como la nueva 2C creo que era que se llamaba. a Colombia y Sí, a llegaste a operar. comerciales, pues en la empresa de renta, ¿ok? Y entonces, pues yo, cuando ruédame una claqueta y el botón verde, pues, ok. Es que es lo mismo, y Es a lo eso mismo, voy claro. con Hay esta que traducirle. inocencia, como lo digo, es de verdad, no es la cámara, no es el lente, ¿sí ve? No es la luz. Entonces, cuando yo decido irme por ahí, fue rechazar a Óscar Azula. Y Juancho, pero ¿cómo así que no vas a ir al comercial? Si yo te pedí. Óscar, hermano, es que tú sabes, o sea, yo estoy ahorita en mi dirección de fotografía y si yo sigo de operador de cámara me encasillan. Te entiendo perfectamente, hermano, sigue así. Y me tocó decir no, me tocó aguantarme económicamente cosas muchísimo, pasar por como todos momentos Sí, sí. muy difíciles para eso, ¿no? Para poder sostenerme y que me empezaran a llamar como director de fotografía. ¿Ves? Entonces, claro, para llegar a que no solamente por amistad, que eso es algo importante también, llegar a Encoma, que yo la pongo como ejemplo, ¿ves? Eso tiene un antes grandísimo que es que yo acompañé a Juan, nos ganamos el premio del FDC y la íbamos a hacer con la plata del premio, que era poca. Y la íbamos a hacer. Y teníamos todo ya, yo tenía todos los planos ya, toda la cinematografía yo la tenía. Y cuando nos ganamos el FDS lo invitaron a Cannes, porque a todos los directores que ganan los invitan, el ministerio. Y este loco paisa se va a Cannes y llega íntimo amigo del gerente de RCN Cine Innova en ese momento. Otro paisa, pero de Manizales, y llega, pero así de parce, la vaina. A la semana estábamos en el canal RCN eran casi todas mujeres, las directivas, las vicepresidentas de ese momento en el canal. Reunión con nosotros a que Juan les hiciera el pitch de la película. Y les encanta y la meten toda. Yo creo que metieron como 3.000 millones de pesos en ese momento para la película. Entonces, después de irla a hacer con 280. Ya tenían 3.000. Sí. Y a RCN Cine Innova empujando con toda. Entonces, claro, eso se creció a tal manera que, aunque teníamos todo el casting y todo, pues entra un inversionista de ese peso, que es inversionista, no era dueño, inversionista, pero pues era el que estaba planteando, todas las decisiones las podía tomar en realidad. Entonces, y el cast, entonces, ¿qué casting tienen? Y otra vez, entonces, a castear. Pasó el 80% del casting que teníamos nosotros. Pasó porque es que estaban ya listos. ¿Sí? Y entraron nuevos personajes. Entre esos, en sus inicios, Juan Pablo Raba. Y tuvimos a Juan Pablo en la película. En el inicio, creo que fue de las primeras cosas cinematográficas que hizo Juan Pablo. Creo que solamente había hecho algo en Venezuela, Juan Pablo. Y si ves entonces, claro, para llegar ahí y que RCN diga también, ¿y quién es el fotógrafo? ¿Quién Claro. es el fotógrafo? Personaje clave. ¿Quién es el director de arte? Pues como en todo proyecto, propuesta de dirección de fotografía, propuesta de dirección de arte, todo, yo tenía todo. Pinta, computador, pase. Y el director de arte no pasó. Ok. Porque no fue contundente en su propuesta, Preparado lo cogió. para... Y creo que era que tenía como mucha experiencia en otro nivel, era más comerciales, era más publicidad él. Y pues son cosas diferentes, aunque todo tenga que ver lo mismo, ¿sí ves? Entonces fue más bien como por eso, pero tuve que tomar esa decisión para convertirme en director de foto, que fue decirle no a muchas cosas para que no me encasillaran y luego aparecer como director de fotografía y operador de cámara, que eso fue algo que me sirvió. O sea, cuando me empezaron a llamar, entonces les dije, mira, yo solamente soy operador de cámara cuando soy el director de fotografía. Ah, ok, miremos a ver entonces, y haz la foto. Y me empezaron a dar oportunidades a través de eso, de que solo soy operador Sí, si soy el fotógrafo. Y Óscar Azula me llamó, me empezó a llamar mucha gente pues en el momento
Y fue muy interesante, muy, muy bacano. Esa fue como el inicio pues de la dirección de foto. Y luego mi primer proyecto en televisión, ya para TV, me llamó un amigo mutuo, John Bolívar, en ese momento, para un proyecto muy chévere infantil del canal RCN que se llamaba Jack el Despertador. Ahí Y creo que trabajamos. ahí nos conocimos. Y de eso hace casi 30 años por ahí. Porque Tanto. Casi. Betty fue hace 26 años, Claro. Rommel. Sí. 2002, creo que fue eso. No sé, pero hace 20 y pico de años, sí. Sí, claro. Ivancho, hoy en día, con toda la experiencia, has rodado muchas películas, ya tienes una trayectoria. ¿Quién es el director de fotografía para un proyecto cinematográfico? De tu visión, ¿quién es? O sea, ¿qué representa dentro de ese proyecto? ¿Qué representa? Bueno, en un rodaje hay 3 cabezas de departamento que llevan la palabra director, que es el director de arte y el director de fotografía. Y definitivamente entre esos 3 cargos, liderados por el director, es que se construye el proyecto en cuanto a toda la parte visual, narrativa, de historia, de todo. Estética. De tono, porque el tono no es solo el color en cuanto a color, sino el tono como la vamos a contar. Porque uno puede contar con un tono de tristeza, con un tono de alegría, de melancolía. Esa es la maravilla de cuando puedes ir más allá. Entonces, por eso, entonces representa eso. Para mí, un director de fotografía también debe ser una de las personas más cultas, no cultas de cultura, en cuanto a conocimientos, tanto del arte como del cine y como de todas las artes, de arquitectura, de feng shui, de todo lo que pueda tener conocimientos un director de fotografía, pero más allá de todo, que todo eso lo pueda jugar a favor de poder transmitir. Porque para mí, siempre, y sin inventarlo, ¿no? Pero es mi mandamiento. Si tú puedes lograr que el espectador primero sienta y después piense, la pegaste. ¿Sí ves? Entonces, por eso es, ¿qué quiero? Antes de, y yo lo empiezo al contrario, pero la mayoría empiezan como voy a decir. Entonces, un lente 50 milímetros y tal, y no sé cómo, y 2.8 de diafragma. Y para mí eso debería ser lo último. Lo último. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo más importante es qué quiero que sienta el que está viendo. ¿Qué quiero que sienta? O sea, ¿cómo quiero llegarle? Transmitir. ¿Cómo quiero entrar a ese mundo? Porque, digamos que aquí hay una silletería y puede haber 200 personas. Y estoy completamente seguro que las 200 personas, cada uno, como la vida misma, interpretó esa película diferente. Que hay coincidencias en las que todos, esas son las que uno tiene que ser consciente de llevarles. Y eso solo sucede en lo humano. Cuando tú conectas con lo humano, no lo humano de sensibilidad y lo humano, no, lo humano de lo humano. O sea, ¿sí ves? Entonces, ¿qué siento yo cuando compro un apartamento y entro por primera vez? Si está pasando en la película, en el corto, en lo que sea. ¿Qué siento yo? Uf. ¿Y qué hago? Abro la ventana. ¿Sí ves a qué me refiero? Después decimos el lente y la vaina, si es en mano o un plano quieto y que entren y salen. ¿Sí ves? Pero ¿qué siento? Entonces, si acompañamos eso de ¿qué siento? ¿Libertad? ¿Qué siento? ¿Alegría? ¿Veo todo así? O así en tele. Pum, pum. Y si ves, si la técnica la llevamos a que cuente de esa manera, para mí cada escena debería hacerse así. Te creo totalmente, soy testigo de eso, Iván. Tanto así que hay una forma de demostrarlo contigo, y es que tú eres ganador de un premio por Smartfield, un proyecto hecho con celulares. Sí. Ahí estás diciendo lo que acabas de decir. No era importante el lente ni la cámara, sino lo que estaban transmitiendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia también fue algo que me confirmó un discurso, ¿no? Cada uno tiene discurso, ¿no?
Entonces, parte de mi discurso no es el lente, no es la cámara, no es la luz. Esas son herramientas para contar historias. ¿Ok? Pero ese no es el cine. No. ¿Sí ves? Entonces, claro, cuando me llaman y me dicen que me llamó porque ya teníamos una relación de amistad y de proyectos, porque ella produce también, fue Yuri Vargas. ¿Ok? Y yo había trabajado con Yuri, ella produciendo comerciales, ayudando a bajar el catering y la vaina de productora general y tal, y la vaina. Faceta que no le conoce casi nadie. Entonces, digamos que había una relación en ese sentido, tal, y con el novio y la vaina y tal. Y me dicen, tenemos un proyecto y queremos que tú seas el foto. Ah, pues chévere y tal. Nos reunimos 5 o 6, creo que eran todos actores. Damos un dinero y vamos a hacer un cortometraje. Ah, ok, bien. ¿Y qué? No, pues el cortometraje es de una obra de teatro del director. El director dirige teatro y pues es uno de sus primeros trabajos en video y la vaina y tal, y pues queremos que ese musical él lo hizo en 5 minutos. Entonces vamos a hacer una extracción de esa obra de teatro a un cortometraje. Y va para Smart Film, se me había olvidado que va para Smart. ¿Ah, sí? Sí, claro, es que es con un celular. Reto. Reto. Y te llamamos porque pues también sabemos que te gustan los retos. Claro, de una. ¿Cómo es? Entonces, claro, en cuanto a cuando me lo vendieron y yo me reuní con el director, me muestran en un celular y me dicen, mira, así me lo imagino. Y yo lo vi y yo dije, y era un ensayo de ellos, ¿no? Sin vestuario, sin nada. Eso sí en la locación, ¿no? Y es un plano secuencia de 5 minutos. Y yo digo, pues, ¿por qué no presentan este? No, no joda, no, eso es lo que... Pero pues es que ya, o sea, solo es rodarlo entonces. No, pues sí, pero que hay que... Sí, pero wow, me encanta, es un plano secuencia. Wow, reto también, me encanta, voy para esa. Y fueron, me acuerdo, como 2 meses. No todos los días, claro. Yo fui en 2 meses, fui como 3 o 4 veces a la locación, generalmente los domingos en la mañana. Vi a estos actores trapear, barrer, llenos de harina, que eso voló harina por todo lado, comprometidos, maravilloso, ¿sí ves? Y yo fui, pues la locación era una locación abandonada, ¿ok? Que se había incendiado. Era una pasteurizadora de leches o algo así, no sé cómo era el rollo. Y pues no tenía tejas, se había incendiado, entonces tenía un pleito jurídico y no podían pintar ni reparar, abandonado, sin luz, nada, en el campo, por allá por el lado de El Rosal. Y pues fui y lo vi y tal, y no, que entonces que lo hagamos de noche, y que no sé cómo, y bueno, pero que es que de noche, porque queríamos que las atmósferas se pudieran leer. Entonces, claro, hay un ejemplo que puede ser algo así como Los Miserables, Ok. que esto es un submundo, como de una, voy a decir, como posguerra, y entonces es una panadería que está como en un sótano. ¿Sí? Entonces es un mundo allá, es otro mundo, otro universo. Entonces quisimos sacarlo y que todo sucediera ahí. Y no, ahí fue. Entonces, claro, Juan Carlos Mazo, lo que te digo, cuando ellos me mostraron eso, ellos ya tenían todo. Entonces, claro, ¿qué era lo mío también, no? Terminar de construir para que eso que ya estaba tan concebido se complementara y tuviera una fuerza también, pues visualmente. Visualmente, claro. Entonces me acuerdo mucho que me dijeron, tenemos un acuerdo con una casa de renta y tienes un camión con luces, una planta, tal. Y yo pues ya la segunda vez haciendo mi análisis, ¿qué tal? Yo dije, no necesito el camión de luces. No, pero tranquilo, Iván, dice, es que yo no estoy ahorrándoles presupuesto. Déjenlo para otra cosa si ya tienen el acuerdo, porque yo acá no voy a usar nada de eso. Eso sí, necesito unos metros de cable, por lo menos 200 o 300 metros de cable, unos bombillos y unos tubos de neón que los venden ahí en uno de esos almacenes grandes de construcción. Pero, ¿y nada más? No, si quieren traer la planta para pues el maquillaje, la vaina y tal y el resto de cosas, pues chévere, pues yo el camión no lo No necesito. lo necesito. Pues bueno, Iván, y así lo hicimos. Mi eléctrico, me acuerdo. Mauricio Cortés, no sé si lo conozcas. No. Tipo con toda la experiencia, señor, ya, con toda la experiencia. Y me dijo, compadre,
y nos van a pagar también por un cortometraje con un celular. Y le digo, para que veas dónde estamos y para dónde vamos. Uno no puede negarse, y ténganlo, a nada, a nada. Por eso, porque en lo nuevo es donde está todo, todo. Y además la oportunidad de eso, de conmigo mismo como fotógrafo, de decir, no es la cámara, no es el lente, no es la luz. Y lo hicimos así y lo rodamos de día. Puse unas telas en negras, la vaina, donde yo quería los chorros de luz, la vaina, pran, con los tubos los repartí por tal, los bombillos de cuarzo de los de antes. Y hice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, producen un flare, siempre un bombillo produce un punto de luz que es a veces molesto para la imagen y yo no lo quería, pero quería lo que me daba el bombillo. Entonces con aerosol, con spray, pintura, me acuerdo que pedí café y negra. Los maquillaste para que... Me pasaba con el celular y el flare y me le iba de frente a la luz, de frente al bombillo y... Ahí. Entonces tú ves que durante todo el tiempo el recorrido, la otra, no usé ningún estabilizador de cámara, que la gente me pregunta que qué estabilizador usé, no, nada. Un amigo tenía un grip y una luz LED de esas que se prendía con botoncito y se graduaba así en ese entonces y lo puse el celular pegado Lo amarraron con ahí. máquina y tal y a una midiendo pues por pues la exposición y todo, porque ese era el reto también grande, ¿no? Que tú, o por lo menos en ese momento el celular que reunimos todos y el mejor era un iPhone 6 Plus en ese momento, pues no tienes el control del diafragma. Donde hay brillo, pues expone. Expone. Y si tú entras a un lugar oscuro, pues diafragma y lo contrario abre y demás. Y el foco. Si hay un brillo, el foco se va para atrás. ¿Cómo controlar eso en un plano secuencia? Y por eso puse esa luz LED a una nivel donde me lo capturaba el celular y lo sostuve. Y como centrábamos el personaje todo el tiempo. Y solo hay un momento de la docena de tomas que hicimos, solo hay un momento en el que se fue el foco. Y hizo win-win. Fue y volvió. Y el músico, muy creativamente, en ese momento, con la música hizo un instrumento y funcionó como si hubiera sido a propósito. Buenísimo. Entonces, sale este proyecto al festival a premiación. Yo, como no vivo en Bogotá, no fui a la premiación y me empiezan a llamar. Iván, ganamos a vestuario. Al ratico, Iván, ganamos a maquillaje, ganamos a música, ganamos... ¿Qué se lo ganó? Ganamos a fotografía. Buenísimo. Wow. Corte A, lo muestro ese corto y no digo que es con celular. Y empiezan. Me imagino la cámara. ¿Qué cámara usaste? Después les digo. Uf, ¿y eso es que como steady? Como que... Después les digo, véanlo primero. Uf, no, buenísimo. Y tal. Eso fue hecho con un celular. Y, wow. Entonces dicen, ¿con un celular? Sí, con un celular. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Quién no tiene un celular en el bolsillo hoy en día? Nadie. Y eso es. Me encanta este tipo de democracias y este tipo de nuevas alternativas como esta plataforma, como Smart, por ejemplo, donde nos demuestra eso. Alguien que quiera convertirse en realizador audiovisual tiene la herramienta en el bolsillo. Solo tienes que someterla. Solo tienes que hacer cosas, probar cosas con los amigos, que en la calle, con el extraño, con el que te deje, hacer entrevistas, joder, hacer. Es que yo creo que la herramienta está. Y si logras, voy a decir algo, si con el celular logras hacer algo coherente, te van a dar la oportunidad. Con la cámara, con el lente y con la luz que querías y que veías lejísimos y qué tal. Pero hay que hacerlo así, eso no llega de la noche a la mañana. Yo creo que en esto hay unos procesos anteriores que también es... Hablaba yo con alguien, ¿sabes? Con respecto a lo económico. Y entonces, oye, hay tanto para el proyecto. Y yo le dije, no te lo vayas a tomar personal. Te voy a decir algo. Entonces, es un número más la dirección de fotografía.
O sea, es un presupuesto más. ¿Es dinero? O tú estás, si me llamas a mí, ¿por qué me llamas? Porque me puedes negociar o porque soy puntual, porque soy honesto, porque soy responsable, porque soy buen líder de equipo, porque tengo experiencia, porque tengo formación, porque tengo pasión, porque soy empático, porque trabajo en equipo, Claro. o porque ilumino bonito, porque pongo las luces y se ve bonito. ¿Qué estás pagándome? De ahí en adelante nunca me volvió a pedir rebaja y me pregunta, ¿cuánto vale tu trabajo? Y me tocó, y me toca todavía, correr el riesgo, porque es un riesgo que corremos los que, sin pelear, hacemos caer en cuenta de esas cosas. Claro. Porque voy a decir algo, mucha gente pone la luz y se ve chévere. Pero eso no es un fotógrafo. No. Director de fotografía nunca es el que sabe poner la luz. No, la sabe poner, pero ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en la escena? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Claro, Creo que tuvimos un experimento ahora muy bello acá, en carne propia, claro. con la luz de ambiente, la vaina, que el asa, que no sé cómo, qué tal. Y llegamos a algo que tiene lo que te dije en el comienzo. Es más íntimo. Claro. Y esto es más íntimo, más personal, más es interesante. Menos distracciones en cosas como que, sí, el contraste es chévere, sí, pero también la intimidad es chévere y la intimidad se debe ver bien también. Así Claro. haya sombras, así haya claroscuros, así haya lo que sea, es lo que yo creo. Ivancho, tú acabas de decir, lo has repetido ya 2, 3 veces, que no es importante la cámara, el lente, pero además yo sé que usted es un apasionado de la tecnología, la conoce muy bien porque pues, Me gusta. no puede desconocer De eso los mandamientos de un fotógrafo es que conozca la técnica para poderla someter y si para no poder lo somete, aplicarla. y si no lo somete la técnica. Bueno, ¿cómo escoges tú una cámara para un proyecto? Ya eso es un dato técnico que quiero que la gente que ve Ujú. esta época lo entienda. ¿Cómo se escoge la cámara para un proyecto? ¿Cómo se escoge la óptica? Sí, eso es algo que también entra dentro de los ideales y sí, porque depende de factores, ¿no? Pero pues claro, durante toda la existencia del cine pues de unas décadas para acá, el proyecto escoge la cámara. ¿Ok? No, rodémoslo con esa cámara. Pues si es la que hay, pues sometámosla. Pero cada proyecto escoge sus equipos. No es el camionado de luces y tal, no, Y venga y rodemos. no. Ejemplo, acabo de terminar una película hace un mes, en la que en la primera reunión que tuve, después de leerme 3 veces el guión, mi primera reunión con producción ejecutiva y con el director. Y lo primero que me dijeron fue, bueno, Iván, así empezando, ya hemos hablado con el director, queremos que esta película, mejor dicho, ni siquiera tenga un atisbo de video digital. Lo vamos a hacer con video digital, pero queremos que este proyecto no tengan en lo posible nada que se sienta que es video digital. Wow. Entonces queremos, esa fue y por eso viene al caso. Si te preguntara en este momento, así no sea después, pero en este momento, ¿qué cámara, qué óptica? ¿Qué piensas tú en este momento? Porque pues estuvimos hablando con el director y nos dijo algunas cosas, ¿no? Pero pues tú eres el foto. Entonces dije, bueno, desde ya les digo que con Sony, no. Y ojo, no porque sea ni buena, ni mala, ni que no sea cinematográfica, no es eso. No. ¿Ves? Entonces con Sony no. De hecho, acabábamos de rodar otra película con Venice 2. Y rodé un seriado con Venice 1. No porque sea cine, es que acaba de rodar una película con Venice 2. ¿Ok? Y entonces me dicen, pero pues, ¿y entonces cuál? ¿La red? Digo, este es un proyecto que yo lo veo más
para Harry. Y no la Mini. Yo lo veo más por el lado de la 35, de la Alexa 35. ¿Y por qué? Entonces digo, bueno, primero que todo la tecnología. Y lo que más me gusta de la cámara es que ante su pedido tengo el control. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, digo, la tecnología interna de la cámara, dentro de las grandes opciones que tiene, porque tiene tecnología de color, tiene varias, tiene una gama, un abanico de posibilidades de texturas. Entonces tú puedes texturizar desde la cámara con texturas que emulan el análogo, el fílmico. Ok. Entonces una Vision, por ejemplo, 2 de Kodak, 500T, tal la vaina. Y tú sientes Que hay esa textura, que hay. una textura, claro. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Desde ya, que yo he hecho las pruebas, tengo 2 proyectos rodados y que pocos colegas, no acá en Colombia, sino pues la usan de una vez en la cámara. Ellos prefieren ponerla si es que la prefieren en postproducción, porque también en post la puedes poner. Lo que pasa es que en mis estudios, mi vaina y tal y todo, con lógicamente también colegas, ingenieros y tal, no es lo mismo. No es lo mismo poner esa textura en el software de postproducción a ponerlo directamente en la cámara. Quemarlo ahí de una vez. Porque la tecnología de la cámara está hecha para que integre esa textura desde ahí. Entonces, digamos lo que es más orgánica. Ok. Y en post se siente como que va con la cámara, como una cosa ahí. En cambio acá es orgánica y está en el actor, y si la cámara se mueve no va sino se queda. Es interesante. Entonces, claro, ¿cómo así? Wow, interesante, Iván. Y Santiago, el director, me dice, claro que sí o no, Iván. Y pues producción ejecutiva. Y ese es el tema, ¿no? Pues que económicamente pues es Un poco más costosa que el resto. Y tan chévere y tan afortunados que nos responde la productora ejecutiva, tranquilos. Si esos son los equipos, hagamos el listado y yo hasta donde pueda, ese va a ser el equipo. ideal. Wow. Bueno, ¿y qué lentes? ¿Y qué lentes? Y una óptica anamórfica. Chévere. Oh, wow. ¿Y por qué? Pues porque desde ya vamos a complementar ese orgánico que ya tenemos en la cámara, en la captura. Y es que el flare de estas ópticas es muy especial y solo lo tienen las anamórficas. Los destellos que se producen cuando entran luces al lente es una cosa que rompe porque ningún lente esférico lo produce. Ah, ¿cómo así? Sí, y también el bokeh, que es los desenfoques de luces en los fondos, no son redondos, sino son elípticos, ovalados. Ovalados. ¿Ok? Y aparte de todo es 241, panorámico. Sí, el aspecto es diferente. Entonces, todas esas cosas, ¿sí ves? Son muy orgánicas. Y van aportando a la Es que, lectura. si ves, de primerazo me dijeron. O sea, y eso ya no es video digital. No, ya No, es ya otra no. cosa. Entonces, claro, sí, ahora voy a decir algo también, ¿no? Va bien. Sí. Listo. Entonces, aprobado. Tenemos 3 días antes de rodar, de empezar rodaje, pruebas de maquillaje y vestuario. Claro. Ok. ¿Tú crees que yo me esperé a eso? Yo hice 2 pruebas por mi cuenta en 2 casas de renta diferentes para estar seguro. ¿Sí ves? Por eso, porque una vez y una película, ¿sí? O sea, una vez la pongas, ya no la puedes quitar en postproducción. Sí. Se fue. Entonces, claro, ves todos los retos y mi corazón así. Además otra cosa, Hoy en ¿no? día, ¿todavía se siente así? Por favor. Además, lo que te digo, ¿no? Llego a las pruebas de maquillaje, vestuario y claro, gustó, chévere. Y yo, aprobado,
tal, listo, sí. Empezamos rodaje. Y es eso, ¿no? Voy a decir algo. El 90% del rodaje no había rodado con anamórfico nunca. Y gente con experiencia mucha. ¿Ves? Entonces no porque sea la... No, pero no es usual que se Claro. pidan ópticas anamórficas. Además porque los sets de ópticas anamórficas son diferentes, los milimetrajes no son los mismos, el costo, o sea, son muchos factores a tener en cuenta. Entonces por eso es que no se rueda casi. Entonces claro, cuando, wow, el primer día de rodaje para los mismos cámaras, gente de 30 años de experiencia, unas cámaras, convoqué unos cámaras, ellos no ruedan con anamórfico. Entonces componer en anamórfico no es lo mismo que Es otra cosa. componer en 17:9. ¿Sí ves? Voy a decir algo, es que siendo el mismo lienzo, es otro marco. ¿Sí ves? Y el lienzo cambia, porque cambia el marco. Entonces, wow. Entonces, claro, el primer día para el director, para los cámaras, para la mayoría, fue como que como no sé qué pasa. Y yo, Dios mío. ¿Y cómo entregas esa tranquilidad? ¿Cómo No, pues tranquilizas? con toda la investigación y todo lo que tenía. Entonces Claro. ahí mismo, ya mismo desde el computador al director, a arte, a los cámaras, reunirme con ellos para tal, que pan, tal, al director que tuviera en cuenta que aquí el tercio tal y el foco Claro. tal no se comporta igual por las aberraciones, porque la óptica tiene esta tendencia. Claro. No así, sino en los bordes un poquito así. Más Y ovalado. desenfoques, y eso son las aberraciones. Las aberraciones. Que es eso, ¿no? Eso no es malo. Y si no, pues entonces nadie rodaría. No, esas son las características Esa de es, esa óptica, claro, ¿sí? claro. Entonces, claro, no, ya el segundo día, después de ya todo lo que pues se logró hablar ya la vaina, empezó a fluir de otra manera y de ahí para adelante hasta el fin del rodaje. El tercer día empezaron a llegar los stills del laboratorio ¿Qué nota? y ya todo el mundo, no, es que de verdad que fue muy bonito el proceso y muy orgánico, ¿ves? Y teníamos una docena de VFX, una docena de momentos en la peli donde teníamos VFX. Y faltando una semana para empezar, producción ejecutiva nos dijo, muchachos, la verdad, no hay para ninguno de los efectos. Entonces los hicimos todos artesanales Prácticos. y quedó divino. Efectos prácticos. Más orgánico todavía, sí, Muy divino. bien. Hicimos unas cosas muy chéveres. Ivancho, te estamos escuchando, tú eres un apasionado de lo que haces, de tu arte, de la fotografía. A pesar que dices que no es importante la cámara, tú sabes cómo Claro. poner la cámara al Claro. servicio de la historia. Claro. ¿Cómo ves? Y me voy a saltar un poquito a descubrir un poco tu visión. ¿Cómo ves el cine colombiano? O sea, se maneja mucho en digital, se trabaja mucho en digital, ¿sí? Y la historia, el movimiento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes que la evolución desde todo, desde En Coma, que estás trabajando en esa película, hasta hoy, cómo ves ese movimiento? Antes de continuar, por favor, suscríbete, comenta, dale like y activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Mi equipo me dice que mucha de la gente que ve estos capítulos no está suscrita. Queremos crecer, queremos traer mejores invitados, gente con más información que a ustedes les va a enriquecer para su carrera. Ahora sí, continuemos. Yo veo un crecimiento importantísimo que afortunados los que estamos viviéndolo, porque sí en realidad se están produciendo un número de películas que nunca lo pensamos, nunca. Y esto como consecuencia precisamente de decisiones también de Estado, de decisiones de ministerios, incluso de entidades que se la jugaron y que entendieron que esto es un negocio y es una industria y genera una serie de posibilidades económicas y humanamente, socialmente. Es que repercute a tantos niveles el entretenimiento que no puede ser no tenido en cuenta por un Estado. Debido a eso aparecieron en el panorama incentivos de este lado, de este otro. Ahora se hacen muchos seriados, los canales regionales, por ejemplo. Es una maravilla. Me Sí. parece maravilloso por eso, porque
porque entonces antes todo estaba focalizado y centralizado en Bogotá, Medellín y Cali. Y ya. Y Bogotá incluso, porque es irónico, pero Bogotá, Medellín y Cali es un decir. Porque yo iba a rodar a Cali, ya pues hay que llevar casi la mayoría de tal, los equipos, la vaina y tal. Sí, hay personas ya, y eso es lo bonito también de las regiones, que vas tú a la costa y ya encuentras técnicos capacitados, gente ya profesional capacitada y con experiencia, vas a Bucaramanga, vas a tal, y encuentras ya personas capacitadas. Entonces, si ves, ya no tienes que llevar toda la gente desde Bogotá, todos los equipos desde Bogotá, y eso lo vuelve más democrático. Eso me encanta mucho lo que está pasando. Sí es claro, y yo más consciente que nadie, que la mayoría de grupos que están haciendo el cine vienen de la TV. En este momento, mucha Claro. gente, porque antes era al revés, eran la gente de los comerciales, la gente de la publicidad que rodaba en cine, hacían en las películas. Ahora mucha gente está migrando hacia acá, de la televisión. Y desde hace años, no es una cosa muy nueva, digámoslo así. Entonces, claro, para nosotros, ¿ves? Que en mi caso me fui más, aunque yo siempre no he dejado de hacer ni comerciales ni documentales, me fui más por el cine y menos por la TV, ¿ok? En cuanto a pues la novela, el seriado, la vaina. Hoy en día ya estoy haciendo seriados, más seriados, pues más documentales, más propuestas de cosas y más películas también. Siento que hay que ser conscientes que el cine tiene unas características en su ejecución, en cómo se concibe. Y voy a decir algo, independientemente de que hoy hayan las plataformas y demás y de quién lo va a ver. Porque tú lo puedes ver en tu celular, en tu tablet o en una sala de cine o en tu TV y debe cumplir con lo que se hizo. Y si es reír, reír, y si es terror, terror, y si es entretener, entretener, y si es, pero debe cumplir con eso. Pero me estás hablando de la emoción, de la narrativa, de lo que quiera contar la historia. O me estás hablando de la parte De técnica. todo. Tienen que cumplir la parte técnica también porque son Claro, diferentes es que, escenarios. ¿sí ves? A eso voy, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una peli no se produce a nivel de un productor, ni ejecutivo, ni productor de campo, no se produce igual que un vertical, ni igual que un seriado, ni igual que un documental, ni igual, ¿sí ves? Porque cada uno tiene unos esquemas de producción y se cae mucho en tratar de producir una película igual que un vertical. Con una novela. Y no es que no se pueda hacer, lo han demostrado que se hace. ¿Hasta dónde es lo siguiente lo que voy a decir? ¿No? Qué ironía que hagamos tantas películas hoy en día y me toque preguntar dónde la veo. Y eso que yo ando hago cine. ¿Dónde se puede ver? Pero usted ha hecho ya 4. Pero ¿dónde se puede ver? Y la otra, las ves. Esto es muy camisa de 11 varas para uno, ¿no? Pero las ves y ves algo muy superficial en muchas ocasiones. Voy a decir algo, en esto no existe un diccionario, pero inconscientemente para la mayoría sí. Y por eso todo se parece, porque se van al diccionario. ¿Qué para mí es el diccionario? Ay, va una toma en el carro y pasa, voy a decir, pasa, no sé, el conductor de uno de los camiones y dice, no se les olvide el polarizador. El ABC, o sea, ya todo el mundo sabe. ¿Y quién dijo? No. ¿Quién dijo? Muéstreme el diccionario o el manual en donde dice que todo tiene que tener un contraluz. Muéstreme el diccionario y el manual. ¿Dónde está? Donde dice que solo... Entonces empiezan a aparecerse todo, entonces ya empiezan a decir, no, es que el lente, el que usó Lubeski, entonces no sé cómo, y entonces ese es el que hace que se sienta, y entonces ahora todo el mundo te dice lo mismo. Así que entonces usamos acá un lente al hombro así como usó Lubeski y tal, y ya todo el mundo habla lo mismo.
Y los aires atrás, entonces ya todo el mundo los usa de la misma manera, que no es que yo decido que, y dejémosle el aire porque es que el pasado, ahí están hablando del pasado, del personaje, y todo el mundo lo usa igual. Y me parece que el cine por lo menos no es así. Hay mucho cliché. Y yo soy enemigo de los clichés. Porque el cliché para mí es zona de confort. Es una zona de confort. A mí me gusta que me saquen de mi zona de confort y veo que a la mayoría no. Directores, productores, a todo el mundo. Eso hay que ser sinceros, marica. ¿Sí ves? Entonces a mí me encanta que me saquen de mi zona de confort. Por eso lo del celular. Yo, Iván Quiñones, si yo hago cine, celular, ¿cómo se te ocurre, marica? Ahí hay un reto, ahí hay algo nuevo. Ya hice mi primer vertical porque quería vivirlo y ya. Que a mí me gusta saber en qué estoy, ¿ves? Cómo está la movida, qué es lo que se está Bueno, ya que viviendo. hablas de la movida, hay algo que hay mucha gente que le tiene miedo. Yo quiero saber tu opinión. La inteligencia artificial aplicada al cine y a la televisión. La amo. Me encanta. Lo que pasa es que es eso, ¿sí ves? Entonces, generalmente cuando habla uno con personas del medio de la inteligencia artificial, todo el mundo va para la misma. ¿Sí ves que cómo es eso inconsciente colectivo? Todo el mundo piensa en lo mismo, en que es que se van a hacer películas con actores hechos por inteligencia artificial y, o sea, que eso es lo que va a pasar. No, por lo menos no para mí. ¿Sí es? Claro, está pasando. Pues claro, ya hacen películas, cortos, ya. Es que ya se puede hacer lo que usted quiera con inteligencia artificial. Pero aquí vuelve lo mismo que toqué hace un momento. ¿Sí ves? Cuando tú logras que el espectador sienta y después razone, ahí es que estás defendiendo tu humanidad como realizador, como autor de esas imágenes. ¿Sí ves? Ahí es el único momento. ¿Por qué? Porque hay algo que es inconsciente y hay algo importante que tienen que, y este término que no lo pasen las personas que lo vean, entiendan qué es el inconsciente. Tienen que entender qué es el inconsciente, o por lo menos comprenderlo, y lo que es el inconsciente colectivo. Tienen que entenderlo, porque la fotografía es muy inconsciente. Tiene mucho de inconsciente. Y por eso es eso, ¿sí ves? Si tú logras que el espectador te abra la puerta de esa casa, de ese universo, y entres, ojalá y lo digas, ¿cómo hago para que me acepte ese espectador? ¿Sí ves? Ahí es cuando lo que hablamos. Lo último para mí es escoger el lente, la cámara y la exposición. No. Si ves que así como la película escoge sus equipos, la escena también. Tiene que hacer lo suyo, claro. Claro, porque si primero me cuentan a mí, ¿sí ves? ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde venimos? Dice el director. Ok, le dice a la escritora. Ok, ¿qué está pasando acá? No, que aquí llega y no sé cómo, es la primera vez que tal cosa. Es la primera vez. O sea, si yo dentro de mí como fotógrafo, yo no tengo que contarlo con todo el mundo, pero si yo puedo, o un director o alguien puede decir, ¿qué sentí yo la primera vez que terminé con mi amor y mi madre y llegué a la casa y estaba, ¿qué sentí yo? ¿Cómo me sentía? Me sentía diminuto, me sentía tal, sentía que tal, que la vida... Eso se puede traducir con lentes, con luz, con atmósferas, con vacíos, con lleno, se puede transmitir. ¿Sí ves? Ahí se escogen de último. Entonces, ¿qué hacemos? No, la cámara quieta, no, la cámara cenital, un plano así que se vea chiquitico allá. ¿Sí ves? Hay veces, no, que quiero contarlo, es que este personaje nunca se acerca. Todo contémoslo desde lejos, en tele. No nos acerquemos. A no ser que a lo último, cuando ya su amor está, entramos. ¿Sí ves cómo se puede? Hay una lectura, claro. Y yo no lo estoy inventando. Y voy a decir algo, pero cada uno tiene que convertirse. Yo le digo a los directores que yo soy un traductor. Yo soy un traductor. Si usted a mí me da, señor director o productor, vocabulario, me retroalimenta, yo hago una traducción. Claro. Y es como un idioma. Esto es un idioma. Entre más vocabulario tengas, más formas de expresar algo puedes. ¿Sí ves? Macho, ¿has podido aplicar
todos esos conocimientos, has podido traducirle a muchos directores este conocimiento, te han dejado, ¿cómo te ha ido con eso? Yo creo que como la vida misma, que eso lo hablo mucho con mi esposa, mis hijos, y bueno, hay que sustentar el discurso. ¿Ves? Entonces voy a decir algo. Entonces, si una persona dice, me gusta leer, y tú le dices, ¿qué libro tienes ahí en el morral? No, es que se me olvidó, no lo traje. ¿Y cuál es el que te estás leyendo? Y autor. Y a veces, no te gusta leer. ¿Sí ves? No te gusta leer porque al que le gusta leer carga el libro ahí en el morral, viejo. Que le gusta leer, lee. No solo porque piensen que es culto y le gusta leer. Entonces, si ves lo mismo, si yo le traduzco a un director algo que él me dice que quiere y se lo sustento narrativamente y me dice, ¿por qué la cámara en el piso? En Coma, siendo la primera, mira, yo hice un ejercicio siendo la primera, donde veamos esa película y cada plano puedo decir narrativamente por qué. Y es eso, ¿sí? Entonces, ¿ya estás listo? Sí. Pero no, ni dolicito, ni nada. No, cámara en el piso, quieta. Pero Claro, aquí está pasando esto, la cámara está sí, siendo testigo ¿ves? de ¿Y esto, por claro. qué, Ivancho? ¿Y por Ya ellos se qué? miraban porque eran Claro, codirección, entonces se miraban y decían, este cucho, me decían el cucho. Y este cucho, ahora, ¿con qué nos va a salir? Que ellos eran muy respetuosos, también fue construcción, ¿no? No era lo que yo quisiera generalmente, pero es mi traducción. claro. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Que la protagonista se acaba de prostituir. ¿Para qué? Para ayudar a su novio que lo metieron a la cárcel, el malandro. Y se vuelve otra vez prepago para ayudarle a pagar el abogado. Y sale de la habitación de un hotel. Y era este hotel Intercontinental en Medellín, que es unos pasillos interminables. Y pongo yo la cámara en el piso con un angular, la fuga, la vaina. Y sale esta mujer así con la maleta así, tran, 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 La perdimos. tran, tran, hasta que se fue. Ponle Se cuidado lo fue. que pasó. Listo, del punto tal. Pero ¿por qué la cámara en el piso? ¿No te parece que para una mujer prostituirse es caer bajo? Es tocar piso. Por eso me parece que la cámara en el piso. Hay una Ahora, lectura, claro. ese túnel en que se meten estas mujeres es Ahí está, interminable. ahí está. Es interminable. Ok, corte A, postproducción. Nos muestran el corte de esa escena. La fragmentaron en 2 pedazos y no mostraron lo último tampoco. Ay, ay. Pero como en ese momento, también durante el rodaje, yo ya no era solo el amigo de Juan David y el fotógrafo de la película, sino el socio de Juan David. En realidad los dueños de esa película éramos Juan David y yo. Los inversionistas eran RCN, Cine Innova. ¿Sí ves? Entonces teníamos algo de voz. Y pues como era tan ameno también, entonces fue cuando me dice Juan David, oye, Iván, pero no habíamos dicho que esa escena iba completa. Claro. Y pues aquí donde me ve yo estoy, ¿qué hacemos? ¿Pudiste meterle mano para que Y la... entonces dice Juan David, no, Cucho, no, venga, hablemos, porque pues, era el director y dueño también a Juan. Y fuimos y hablamos. No, pero que es que mira, que es que aquí podemos ir allí y aquí y tal. Y entonces me dice, no, venga, que el Cucho les diga lo que me dijo. Luego, mira, realmente tiene que haber una comunicación con el espectador. Entonces, veamos las 2 escenas y concluyamos la que nos haga sentir allá dentro de nosotros, no la que más me gustó, sino qué sintió usted, qué pensó, usted que conoce a esa protagonista, a ese personaje, qué le pasó. Y nos sentamos y vimos la fragmentada y vimos la larga. 2 veces la vimos. Se miraron las caras y... La larga. Por eso. Porque tú como espectador dices, uy, pobre vieja. Uy, madre, le tocó prostituirse y todo. Uf, tenaz. Sí, y eterno. Entonces tú tienes un tiempo como espectador también para eso. ¿Sí ves?
Y ahí ya estaba insinuando el túnel de luz, porque la protagonista muere. Entonces, si ves el túnel, hay otro momento en la película más adelante donde ella está en coma y estamos en un hospital. Y usé el túnel, ahora sí con luz, el túnel de luz, porque ella va a morir. ¿Sí ves? Eso es el inconsciente colectivo, que hay un túnel de luz cuando las personas se mueren y qué tal eso es real. Cuando uno estudia la vida después de la muerte, entiende ese tipo de cosas, ¿sí? Hay muchas cosas bellas en esta película última, la antepenúltima, había un personaje que dictaba clases de yoga, pero el man no es yogi ni nada, pero el director quería hacerlo ver como un yogi. Entonces lo vestían como yogi y todo para dar sus clases de yoga, ¿sí? Pero era una comedia y funcionaba muy bien, entonces yo decidí que él era el iluminado. Ivancho, son muchas cosas y usted y yo podemos concluir una cantidad de cosas y sacarle el jugo a cada escena, a cada decisión de las cámaras, la óptica, esa conversación que tienes con el director para poderle traducir, como traductor, como lo dices ahora, que podemos pasarnos aquí 3 horas hablando. Pero como el tiempo es oro en este negocio, yo quisiera tener otro capítulo. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de tener un capítulo en este podcast del llamado, donde hablando de un proyecto que usted y yo hayamos hecho juntos. Maravilloso, Hicimos Jack maravilloso. el Despertador, pero éramos chiquitos hace muchos años. Maravilloso. Ya ha pasado, hay una experiencia, me hubiese encantado que ese próximo capítulo ya podemos hablar de una película. Yo sé que sí. Y tomemos esta decisión y tomamos aquella y todo ese proceso creativo que es tan importante. Yo sé que sí porque va a ser dentro de poco. Ojalá que sí, hermano, Sí. ojalá que sí. Yo sé que sí. Yo sé que hace tiempo ya no tomas tanto café, ¿verdad? Pero usted toma mate, ¿cierto? Yo le voy a hacer un detalle, Juancho, Sí, tomo mate hace 35 años. para que lleve su agua. Ahí está el termo del llamado, Gracias, sí. ¿vale? la aprecio. Cada vez que lo veas. Y por lo los menos te uso acuerdas. además, los llevo Sí, para todos yo lados. sé que sí, soy testigo de eso. Sí, sí, sí. Ivancho, me encantó que hubieses pasado por el llamado, me encantó que pudieras compartir con la gente, el público que sigue el llamado, parte de tu experiencia. De verdad, feliz que hayas pasado por aquí, hermano. Bueno, creo que ese es mutuo porque también, y un honor para mí, gracias, de verdad, porque pues estos diálogos son muy valiosos y yo creo que dentro de las personas que escuchan y que lo ven, debe ser importante el aprender a escuchar. Mira, es la base fundamental de todo lo que hacemos y de todo lo humano. Estuve haciendo un documental con un taita en el Amazonas, en el lugar más inhóspito del Amazonas. Y lo primero que ese señor dijo, nos vamos a escuchar uno por uno. Buenísimo. Buenísimo. Mira, me marcó, de verdad. Y por eso a mí me gusta hablar. Y llegué a conclusiones hace años que como me gusta hablar, pues lo que hable no puede ser cualquier cosa. En cuanto a que por lo menos tenga sentido, divierta, o que no sea una cosa vana. ¿Ves? Entonces trato de que mis temas no sean vanos. ¿Ves? Muy bien. Entonces hablar para mí se convirtió en algo de mucha responsabilidad. Por eso, porque aprendí a escuchar. Entonces Ivancho, ahora escucho. Ivancho, este programa, parte de compartir la experiencia, también es darle un reconocimiento a mis amigos, a los colegas, gente con mucha experiencia, que realmente son los héroes detrás de la cámara, detrás de lo que pasa. Aquí está Iván, para mí fue un honor, hermano, tener la oportunidad en esta vida de poderte entrevistar y que habláramos y que tuviéramos esta conversación. Gracias, y siempre que quieras, estoy para ti, hermano. Claro que sí. Bueno, este fue el señor Iván Quiñones, director de fotografía, una eminencia del cine colombiano. Espero que tengamos un próximo capítulo. Y bueno, eso fue todo hasta hoy. Nos vemos en la próxima desde aquí, desde Cinema Local como escenario. Ya saben, Cinema Local, salas de cine en la 74 con 20 en Bogotá, donde pueden venir a ver cine colombiano. Nos vemos en la próxima. Chao. Bien.